Estamos presentando Congreso Alas de Sanidad Restaurando el Caminar. No te despegues, pronto comenzamos. Estamos presentando Congreso Alas de Sanidad Restaurando el Caminar. No te despegues, pronto comenzamos. Estamos presentando Congreso Alas de Sanidad Restaurando el Caminar. No te despegues, pronto comenzamos. Gloria a Dios. Buenos días, mis amados. Es una alegría verles nuevamente. Y qué mejor, siempre lo digo, en estas condiciones de podernos edificar mutuamente con la palabra del Señor. Muy agradecido con el Señor también por la vida que nos concede y tener la oportunidad de poder traer una impartición, y también con sus pastores, con el pastor Ronald. Gracias por esta oportunidad de participar siempre en esta actividad tan linda que tiene el propósito no de traer información, sino de traer una impartición espiritual. Así que guardando y respetando las distancias con el perito arquitecto de la iglesia, cuando él visitó a cierto sector de la iglesia, él tenía un anhelo, y el anhelo no era solamente verlos para saludarlos, sino verlos para comunicarles, para impartirles algo espiritual. Y creo que ese debe ser el anhelo de todo ministro que se para detrás de un púlpito, traer una impartición espiritual. Y eso es lo que está sucediendo, ¿verdad? El Señor está trayendo de esas ricas bendiciones sobre nosotros. ¿Qué le parece si oramos? Nos ponemos en las manos del Señor. Yo voy a poner aquí cronómetro para llevar el tiempo y no pasarme de las 3 horas que me dio su pastor. No, solo quiero ver si viene bien despierto. Vamos a ver. Quiero ver. Este es. ¿Está listo para orar? Ok. Padre, muchas gracias, Señor, te damos en esta mañana. Gracias, Señor, por las misericordias que una vez más derramas sobre nosotros. Y nos das esta oportunidad tan linda, Señor, de podernos congregar en aquellos lugares que tú has señalado, Señor, como casas de adoración, de oración, pero lugares también en donde podemos inquirir en tu palabra y poder obtener de ella equipamiento, edificación, sanidad, liberación y aún advertencias en medio de un tiempo, Señor, tan peligroso que como iglesia nos ha tocado vivir en este tiempo, pero que creemos con todo nuestro corazón, y ese es el testimonio que tenemos de tu Espíritu Santo, que el tiempo que estamos viviendo también es un tiempo de restauración para nosotros. Y eso es lo que estamos suplicándote, Señor, en esta mañana, que siga operando, Señor, esa restauración que tú dejaste para nosotros en este tiempo. Por favor, te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo puedas seguir iluminando nuestro entendimiento, para que nuestra comprensión acerca de las cosas que tú has dejado en tu palabra, aún aquellas que están encriptadas en tu palabra, podamos dimensionarlas, podamos entenderlas, comprenderlas, guardarlas celosamente en nuestro corazón, pero también, Señor, llevarlas a la práctica. Háblanos, Señor, instrúyenos, enséñanos, restáuranos, Señor. Solamente di la palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor bendito, y amén. Bueno, cuando yo hablo de los errores de Israel, mi propósito no es señalarlo con el afán de acusarlo,
porque el que acusa es el diablo y pues no nos cae muy bien, ¿verdad? El punto es que el apóstol Pablo, por lo menos 2 veces en una de sus cartas, me refiero a 1 de Corintios capítulo 10, él dejó escrito ahí, por inspiración del Espíritu Santo, que las cosas que habían sido dejadas escritas acerca del pueblo de Israel iban a servirle a la iglesia del tiempo final como una admonición, pero también dice como una enseñanza, y hay una versión que dice como advertencias para nosotros, la iglesia del tiempo final. De tal manera que en la palabra encontramos advertencias, y el pueblo de Israel creo que nos enseña a no cometer los mismos horrores, diría yo, que ellos cometieron. Y repito, no estoy aquí para señalar ni condenar, mucho menos al pueblo que nos antecedió, al pueblo de Israel, porque podemos notar en este tiempo que la iglesia, el cuerpo de Cristo, en este tiempo está cometiendo errores terribles. Pero el punto es que los errores que cometió el pueblo de Israel nos sirven a nosotros como una advertencia, repito, para que no cometamos los mismos errores. Y de muchos errores que menciona la Escritura, que son muchísimos. Por ejemplo, usted va a revisar en el Salmo 106, si mi memoria no me falla, hay un montón de errores que cometió el pueblo de Israel y que nosotros no debemos de cometerlo. Pero quiero llevarlo aquí al libro de Éxodo, capítulo 32, verso 8. Voy a leer esta versión BTA 2003. Y hermano, es un error terrible que cometió el pueblo de Israel, al punto de que el Señor le dice a Moisés, cuando está platicando con él en el monte, que descienda, porque el pueblo que él había sacado de la esclavitud de 400 años, le dice: pronto se han desviado del camino que les enseñaste, se han formado un becerro de fundición y lo han adorado, y le han sacrificado víctimas y han dicho: estos son tus dioses, oh Israel, que te han sacado de la tierra de Egipto. Pero me llama la atención la expresión: pronto se han desviado del camino que Dios les había marcado. Inmediatamente, hermano, luego de haber salido de esa liberación tremenda, de esa esclavitud, ellos comienzan a desviarse del propósito de Dios, comienzan a desviarse del camino que el Señor les había trazado. Ahora, cuando leemos este mismo pasaje, solo que en la versión BE, expositor, oiga cómo dice acá, y me llama la atención porque tiene relación con lo que el pastor Dimiro nos enseñaba el día de anoche, que para mí fue algo extraordinario, porque creo que nos marcó una base fundamental para el desarrollo de la enseñanza, predicación, profecía, temáticas que se van a desarrollar en toda esta actividad. Pero mire cómo dice esta versión: pronto se han apartado del camino que yo les mandé y se han hecho un becerro de fundición. Ahora, ¿qué los hizo apartarse del camino? La idolatría. Repita por favor: la idolatría. Y lo han adorado y han sacrificado a él y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Ahora, entre paréntesis, esta versión dice: este era un pueblo en quien no había fe. Repita por favor: Israel era un pueblo en quien no había fe. Ahora, yo quisiera que me ayudaran a leer, por favor, si alguien lo puede hacer, Deuteronomio 32:20, porque me llama mucho la atención lo que dice ahí en ese pasaje, porque está hablando precisamente de la falta de fe de la que carecía el pueblo de Israel, y eso lo debilitó de tal manera que ellos fueron vulnerables a caer en aquella idolatría tan espantosa que hizo que ellos se desviaran del propósito de Dios, se desviaran del camino que era agradable delante del Señor. No sé quién lo tiene ya. ¿Lo tenés? Léetelo por favor. Fidelidad. 32:20. Entonces él dijo:
Esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos en los cuales no hay fidelidad. Hijos en los cuales no hay fidelidad. Hijos en los cuales no hay fe. Por eso me impactaba mucho lo que nos ministraba el día de anoche el pastor Dimiro, porque al ir perdiendo esa sustancia de fe, quedamos vulnerables al ataque del enemigo. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Se los desvió la idolatría, pero este es un punto importante. Ahora, si en el tiempo que estamos viviendo, uno de los peligros, como le pasó al pueblo de Israel, es desviarnos de los caminos del Señor o de la senda antigua, porque no es lo mismo el camino a los caminos. Si usted me permite recordarle, en el libro del profeta Isaías, el Señor dice: porque mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, ni mis caminos, mis plural, son como vuestros caminos. Entendiendo que el camino singular que nos llevó al Padre es el Hijo, es el Señor Jesucristo. Pero una vez conociendo el camino, necesitamos conocer cuáles son los caminos del Señor, que esa sería parte de otra temática. Conocer cuáles son los caminos del Señor, porque ¿cuántos aquí ya conocemos el camino? Mire, no me asuste, por favor. Yo entiendo, no sé cómo lo verá usted, pero una cosa es creer y otra cosa es conocer. Incluso cuando usted va a revisar al profeta Juan el Bautista, y él está diciendo: viene uno detrás de mí que es más grande que yo. Y cuando él lo presenta y le dan la revelación de que el que viene ahí no es su primo según la carne, sino que es el Cordero de Dios, que traía la misión de salvación de parte del Padre para ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel, dice las siguientes palabras que a mí, hermano, realmente me conmocionaron cuando las vi desde ese punto de vista. Porque él dice: ahí viene aquel de quien yo les decía que viene uno más grande que yo. Pero dice lo siguiente: y yo no lo conocía, pero sí predicaba de él. Esto nos lleva entonces a la posibilidad de que alguien puede creer en el Señor Jesucristo, creer en el camino y no conocer el camino. Si usted me permite meter un poquito más la punta de la espada, hermano, podría verse desde el siguiente ángulo, que podemos incluso, pueden haber predicadores. Yo, hermano, yo no quisiera estar en ese rubro, ¿verdad? Pero pueden haber predicadores que pueden estar predicando del Cordero, del Señor, del camino, porque creen en Él, pero no lo conocen. Porque el conocimiento del Señor se da mediante un proceso de compañerismo, de intimidad y de comunión que se va estableciendo con Él. El punto es que llama la atención que este es un tiempo muy peligroso, hermano, en donde así como el pueblo de Israel se desvió tan rápido de los caminos, nosotros nos estemos desviando también de los caminos que son agradables al Señor. Por eso el rema que el Señor ha puesto en el pastor Ronald respecto a restaurando el caminar es entender que Dios quiere volvernos a un punto de partida, quiere devolvernos y hacer que recuperemos quizá aquello que hemos ido perdiendo. Y esta palabrita, shub, que es una palabra, hermano, que hemos estado analizando desde la proclama del 31 de diciembre del 2024 y que tiene características exquisitas, hermano. Por lo menos 917 veces aparece registrado de Génesis a Malaquías la palabra shub,
que contiene muchos significados, conceptos, dentro de los cuales está volver y restaurar. Quisiera añadirle algo más, porque también esta palabra shub significa restituir. Y no es lo mismo restaurar algo que restituirlo, ¿verdad? Para que haya una restitución, primariamente tiene que haber una restauración. Es decir, la restauración es volvernos a aquella posición que se perdió, porque quizá nos desviamos del camino, porque quizá se apartó alguien del camino, pero cuando comienza a ser restaurado su caminar, le comienzan a restituir aquellas cosas que perdió, como el hijo pródigo, ahora tomando también esa figura tan linda. Primero lo restauran y luego le comienzan a restituir todo lo que él había perdido. Por eso nuestra mentalidad debe de ser no de que nos restituyan sin restauración, sino que nos restauren y que luego a nosotros nos vayan restituyendo. Una de las veces donde aparece la palabra shub, que quiero ir poniendo un poquito de base para lo que el Señor puso en mi corazón, es Cantares 6:13. Y me llama la atención y quiero tomarlo como ejemplo, porque la sulamita hemos enseñado que es como una figura de la desposada del Cordero de este tiempo. De tal manera que la sulamita se casó con Salomón, y esa es una proyección de las bodas del Cordero. Se sabe que hay mujeres que son prototipo en el Antiguo Testamento, como la sulamita, que son prototipo de la novia. Y aquí lo que me llama la atención es que no está hablando del pueblo de Israel, está hablando de la desposada del Cordero en figura, y que eso es una advertencia también para nosotros. ¿Cuántos se quieren casar en las bodas del Cordero? Pues entendiendo que no todos se van a casar, ¿verdad? Primariamente los ministros no nos casamos, preparamos a la novia, pero entendemos que del contexto del cuerpo de Cristo, no todo el cuerpo de Cristo se va a casar, sino que aquella que van a sacar, que la van a perfeccionar, que la van a llevar a una estatura de madurez para que pueda tener, hermano, la dignidad de convertirse en la esposa del Cordero. Le miro en esta mañana cara de inteligente, aunque no use lentes. Le puedo hacer una pregunta. Si a usted le preguntaran qué quisiera, ser invitado a las bodas del Cordero o convertirse en la esposa del Cordero, ¿usted qué preferiría? Y los que no contestaron, mire, porque por lo menos hay tres grupos. Está el grupo de la que se va a casar, que es la que es sacada del cuerpo místico, ¿verdad? La iglesia, esa es la que se va a casar. Está el grupo de los que van a recibir la invitación para la cena de las bodas. Pero hay un grupo que ni siquiera le van a dar invitación para que vaya a la cena de las bodas. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el restaurar del caminar? Mucho, porque acuérdese usted que a Enoc lo trasladaron de esta dimensión a la otra, porque su caminar fue agradable delante del Señor. Entonces, definitivamente que cuando vemos aquí a esta mujer, la sulamita, la figura es impresionante. Y 4 veces a ella le dicen regresa, le dicen vuélvete, retorna, shub, 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 shub. ¿Será que no oía bien? ¿O será que le costó regresar? Entonces, ya no estamos hablando de cualquier grupo. Estamos hablando de aquella mujer que en el capítulo 1, versículo número 2, ella en su corazón anhelaba los besos del amado. O si él me besara, con los besos de su boca. Y definitivamente que ninguna mujer que no esté enamorada no va a pedir los besos del amado. Estamos hablando de una mujer que amaba los besos del amado. Una mujer que le pregunta: ¿dónde pastoreas al mediodía y dónde haces descansar al rebaño? Es una mujer que ama. Pero note por favor, a mí el cantar de los cantares me apasiona.
Es uno de mis libros favoritos, hermano. Solo tiene 8 capítulos. Usted se los puede leer así rapidito. ¿En cuánto tiempo? Dependiendo su pericia para leer, 1 hora podrá ser o menos. 8 capítulos leídos, pero ya estudiados puede pasar toda la vida, ¿verdad, hermano? Pero el punto es que son 8 capítulos, y en gematría bíblica el número 8 nos habla de un reinicio. Porque la restauración es reiniciar un caminar en aquel que lo ha perdido, en aquel que encontró estorbos, tropiezos, que esa es otra situación, ¿verdad? Los tropiezos en el camino y que lo devuelven a esa posición. Pero me llama la atención que en el capítulo 8, verso número 5, hay una proyección del arrebatamiento. ¿Quién es esta que sube recostada en el pecho de su amado? Y esa palabra subir es la palabra hebrea alá, que dentro de los significados que tiene es desaparecer. ¿Quién es esta que desaparece? Y ya tenemos el registro de uno que desapareció porque Dios se lo llevó, y hacia eso le estamos apuntando nosotros también. No sé si usted le está apuntando, pero creo que sí, ¿verdad? Bueno, pero yo veo el libro del Cantar de los Cantares como el proceso de perfeccionamiento de una mujer llamada Sulamita, que empieza su proceso desde el capítulo 1, la perfeccionan en el 7 y se la llevan en el 8, desde esa perspectiva. Pero antes del 7 es el número 6. Vio qué profundo viene hoy, hermano. Y en gematría bíblica los números tienen una enseñanza. 8 reinicio, 7 perfección, madurez, pero 6 implica humanidad. Y lo que me llama la atención es que en el último versículo, que es 13, y que nos habla de rebelión, del capítulo 6, que nos enseña acerca de la humanidad, porque nuestra humanidad es muy, muy susceptible, hermano, de rebelarse cuando no se entiende lo que es la autoridad. Pero aquí en el capítulo 6, versículo número 13, esta mujer cae en una apostasía, y es la desposada del Cordero. Es la que en el capítulo 1, verso 2 estaba anhelando los besos del amado. Entonces yo me hago la siguiente reflexión: si en esta condición está la que amaba al Señor y la alcanzó la apostasía, y fue una apostasía reversible porque pudo regresar, ¿cómo andarán los que no aman al Señor? Es una reflexión que yo me hago, ¿verdad? Pero entonces aquí vemos la frontera que hay en el capítulo 6, verso 13, porque luego de este versículo viene el capítulo 7, en donde a ella la perfeccionan. Y le dicen en el capítulo 7, verso 1, le dice el amado Salomón, figura de Cristo, le dice: cuán hermosos son tus pies. En el original diría: cuán hermosos son tus pasos, tu caminar en las sandalias, oh hija de príncipe. Bueno, aquí hay varias cosas pero no me quiero meter por ahí para no desviarme de la enseñanza, ¿verdad? Pero qué hermosos son tus pies. No, ni siquiera, ella es hermosa totalmente, de los pies a la cabeza, pero la empiezan a describir de abajo para arriba y no de arriba para abajo, aunque ella era hermosa, porque el mismo amado le dice: tus ojos, ¿verdad?, tu cabello. Le empieza a describir la hermosura de su rostro, pero empieza describiéndole la hermosura de sus pies, la hermosura de su caminar. Y de aquí yo entiendo que ella tuvo que haber sido restaurada en su caminar, dado de que pudo volverse. Así es de que, mis amados hermanos, hay esperanza mientras estamos con vida de poder retornar y ser restaurados en nuestro caminar. Y yo quiero decirle algo que le oí decir en algunas oportunidades a mi apóstol, al apóstol Sergio, y es: no demos por sentado nunca
que cuando estamos escuchando un mensaje, decir yo no tengo eso. Por ejemplo, si estamos hablando una temática, un tema acerca de la amargura, no cometer el error de decir yo no estoy amargado, tampoco aceptarlo a la ligera, pero no descartar la posibilidad de que podemos tener un poquito de amargura. Como me dijo una vez un hermano que estábamos hablando acerca de la amargura, y entonces según el Antiguo Testamento hay 13 formas en hebreo como se dice amargura, y la última es amargura extrema, ¿verdad? O sea, como que hay niveles de amargura. Y entonces cuando terminé de enseñar, se me acercó un hermano y me dijo: ay, pastor, yo estoy bien contento, me dijo. Ay, gloria a Dios, le dije. ¿Por qué? Le dije: porque ahora que acabo de escuchar el tema de la amargura, ay, yo sé que no estoy amargado, me dijo. Pero yo no con el afán de desinflarlo, ¿verdad? Pero como hay un dicho muy popular entre nosotros, no sé dónde empezó el dicho, pero dice que pues el pastor conoce el cebo de su ganado, ¿verdad? Conoce la condición de su ganado. Incluso es parte de nuestra responsabilidad como pastores, porque la Biblia dice que el pastor debe de tener el cuidado del rebaño, de conocer aún su aspecto, porque su rostro viene triste, viene demudado, para poder ayudarle. Pero entonces, como yo lo conocía a él, que era muy celoso porque los habíamos ministrado en pareja con su esposa, y entonces le dije: pues gracias a Dios, le dije, que consideras que no tenés amargura. Sí, me dijo. Pero te puedo hacer una pregunta. Sí, pastor, me dijo. Pero mira, le dije, y sos celoso. Ah, eso sí, pastor, me dijo. Eso sí, pastor, y mire, yo batallo con eso. Entonces le dije: mira, papadito, entonces sí estás un poquito amargadín, le dije. ¿Y por qué lo dice usted? No lo digo yo, lo dice la Biblia, porque la Biblia habla de celos amargos, ¿verdad? Diciéndole esto para que nunca demos por sentado que yo no tengo un problema, porque mire, si usted está vivito y coleando, y yo también, todavía tenemos enemigos internos, todavía batallamos, hermano, con situaciones propias de nuestra humanidad del alma, todavía estamos bajo el riesgo de despertar esa bestia que llevamos adentro, hermano, el viejo hombre, hermano, no sé, pero es algo a lo que pues a veces yo le temo, hermano. Yo me temo más a mí que a otras cosas, ¿verdad? Pero el punto es que estamos aquí ante una mujer que fue restaurada en su caminar y la lograron perfeccionar. De esas 917 veces, esa palabra shub aparece en Lamentaciones capítulo 3 verso 40. Ayer que nos enseñaba el pastor Dimiro, pues bajo la boca del profeta Jeremías, el Señor estaba llamando a un arrepentimiento. Y aquí este libro, que también fue inspirado por el profeta, por el Señor al profeta Jeremías, miren lo que dice acá: escudriñemos nuestros caminos. No dice nuestro camino. Nuestro camino es Cristo, desde esta perspectiva. Pero nuestros caminos, y dice, y busquemos y volvámonos al Señor. Pero antes hay que hacer un escudriñar en el camino. Es pararnos en los caminos y ver cuál es la senda, ¿verdad? Antigua, la senda que debemos de seguir caminando. Pero debemos de hacer un examen minucioso de eso. Ahora, esta palabra camino que aparece ahí, que es la palabra derek, figurativamente nos habla de curso de la vida, modo de acción, una forma de vida. Le puse ahí en otros colores: carrera, conducta, costumbre, encrucijada, misión, rastro y viaje. Porque desde el momento en que usted y yo aceptamos a Cristo, empezó nuestra preparación para un viaje, hermano, para el arrebatamiento. ¿Cuántos nos estamos preparando para el arrebatamiento? Para un éxodo vertical, ¿verdad? Ahora, aquí hay muchas cosas que tenemos que hablar acerca del camino.
Tenemos que hablar de las carreras, quienes corrieron, de la conducta, de las costumbres, que hay buenas costumbres y malas. Pero me llama la atención que también hay que hablar un poquito de la misión. Pues, claro, no va a dar tiempo a todo esto, pero por eso quiero pues avanzar lo más que pueda, a ver dónde nos deja por ahí estacionados el Señor, por razón también del tiempo. Pero si está hablando aquí de una carrera, que tenemos que escudriñar nuestros caminos, el apóstol Pablo dice en 2 Timoteo 4, 6 y 7, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo, kairos, de mi partida, de mi regreso, de mi retorno, ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he guardado la fe. Aquí está nuevamente la sustancia de la fe. Entender que también los que vamos primeramente, Dios, a terminar nuestra carrera sobre la tierra, tuvimos que haber peleado la buena batalla. Entonces yo entiendo, tampoco me quiero meter ahí. Si hay buena batalla, hay malas batallas. ¿No le parece a usted? ¿Usted sabe cuál sería, a mi criterio, una mala batalla? Que nos peleemos entre nosotros. Esa sería una mala batalla. Eso es perder el tiempo, hermano, y perder velocidad en la carrera. Pero el punto es que el apóstol Pablo terminó la carrera. Tuvo que haber encontrado obstáculos, tuvo que haber encontrado situaciones adversas y difíciles, pero él peleó la batalla y guardó la fe de una manera muy celosa. Entonces, si él terminó la carrera, usted también la puede terminar. Nosotros también podemos terminar nuestra carrera. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Porque mire, hay personajes que la Biblia nos muestra que no terminaron bien su carrera. Y no era cualquier cristiano, no era cualquier un cristiano tibio o carnal. No, eran siervos tremendos del Señor. Ayúdeme por favor a enseñar en esta mañana. ¿Terminó bien su carrera el profeta Juan el Bautista? No. ¿Cómo la terminó? Sin cabeza. Hágame favor, diga al que tiene a la par, cuida tu cabeza, dígale. Sin cabeza la terminó. Y el Señor había dicho acerca de Juan que que no había nacido todavía alguien más grande que Juan. O sea, no estamos hablando de cualquiera. Y terminó mal la carrera. Salomón se desvió de viejo, hermano, ni siquiera de joven, se desvió de viejo, hermano, y corrompió la sabiduría que Dios le había dado. O sea, el hombre más sabio, corrompió la sabiduría, no terminó bien su carrera. El hombre del cual dijo que no había uno más grande, no terminó bien su carrera. Sansón, el hombre más fuerte, ¿terminó bien su carrera? No, la terminó sin ojos, sin visión, hermano. Pero, y así podemos ver personajes. Moisés no entró a la tierra prometida, el hombre más manso. O sea que son referentes para nosotros decir, Dios mío, si estos hombres no terminaron por alguna razón, entonces yo tengo que cuidar también mi caminar para hacer lo que según Pablo, como un referente para nosotros, hay que hacer para terminar la carrera, pelear la batalla y guardar la fe. Ok, entonces, otra de las cosas que me llamó la atención es que camino nos habla de carrera, conducta, costumbre, pero también de misión. Como que tenemos que hablar de las misiones, ¿verdad? Misiones que le fueron entregadas a muchos hombres y que también son referentes y son enseñanzas para que nosotros también terminemos nuestra misión. Mire, le voy a leer Hechos 8:35, solo que en la versión CDG, es la versión del Código Real. Aquí es cuando Felipe abre la boca y le comienza a enseñar al etíope lo que él iba leyendo en el profeta Isaías 53 acerca del Mesías, y no lo entendía, y le empieza a enseñar. En las demás versiones dice, y abriendo su boca le enseñaba las escrituras. Pero aquí en la versión del Código Real me llama la atención porque dice, entonces Felipe, abriendo su boca,
Y comenzando desde esta escritura, le habló al etíope de la identidad. Diga por favor, identidad, misión y autoridad de Jesús. Recientemente el pastor Gabriel estuvo hablando y enfocando la administración acerca de la identidad, y que es necesario, hermano, que nosotros entendamos quiénes somos. Tal vez, si me hacen favor, quisiera leer un texto acerca de esto de la identidad, que está precisamente en Cantares, capítulo número 1, verso 8, en la versión Biblia latinoamericana, creo que es 1995, porque está haciendo referencia a la sulamita. La figura es la desposada del Cordero. Sin embargo, mire lo que dice ahí el pasaje. No sé si alguien lo tiene ya. BL 95 1:8 del Cantar de los Cantares. ¿No? Warren, ¿no? ¿Tú lo tienes? Dice: oh, la más bella de las mujeres, si no estás consciente de quién eres, sigue las huellas de las ovejas y lleva a tus cabritas a pastar junto a las tiendas de los pastores. Oiga, oiga. Oh, la más hermosa de todas las mujeres. Está hablando a la desposada. Si tú no estás consciente de quién eres, de tu identidad, o sea que el que ella no estuviera consciente no quería decir que ella no era. Ella tenía identidad, pero ella no era consciente. Esto es como cuando la Biblia dice acerca de nosotros los hijos: ahora somos hijos de Dios. Esa es nuestra identidad. ¿Cuántos hijos de Dios sabemos aquí? Esa es nuestra identidad. Ahora somos hijos de Dios. Pero dice el apóstol Juan: pero no se ha manifestado todavía lo que habremos de ser. O sea que viene otra identidad para nosotros. Pero mientras estamos aquí tenemos identidad de hijos. El punto es que la identidad se puede perder. Retomando, hermano, lo que nos enseñaba ayer el pastor Dimiro. Porque el hijo pródigo perdió identidad cuando salió de la casa del padre. Incluso dentro de lo que él recapacita, reflexiona y piensa, él dice: yo le diré a mi padre que ya no me llame su hijo. Era hijo, pero él había perdido identidad de hijo. Entonces esta mujer, tremendo, porque dice: si no eres consciente de quién tú eres, sigue las huellas del rebaño. Entonces había perdido identidad. ¿Y por qué es necesaria la identidad? Porque acuérdese, camino, Derek, es misión. Para poder desarrollar la misión, no solo como iglesia, sino una misión en lo individual, es necesario no perder la identidad. Por eso el enemigo va a tratar por todos los medios que perdamos identidad, para que no realicemos la carrera y la misión que tenemos nosotros en la tierra. Cuando usted lee, hermano, la oración intercesora del Señor Jesucristo allá en Juan 17, dice, creo que es también en la versión del Código Real, le dice el Señor, el resucitado, le dice: Padre, yo te glorifiqué en la tierra, concluyendo la misión que tú me diste. Ahora que vuelvo a ti, te pido que me devuelvas la gloria que dejé contigo, de la cual yo me despojé, porque el Señor no se despojó de su divinidad, se despojó de su gloria. Por eso nosotros decimos: Jesús es Dios. Usted podría repetirlo: Jesús es Dios. Sí, porque el único que no puede es el anticristo. Así que más le vale que repita: Jesús es Dios. A mí hace algún tiempo me regalaron una mi playera y decía aquí: Jesús es Dios. Y aquí atrás, cuando me daban la vuelta, decía: ¿y qué? Decía. Yo creo que Jesús es Dios. Se despojó de su gloria, no de su divinidad. Por eso hay religiones que no creen en la divinidad del Hijo,
de Jesús, ¿verdad? Pero nosotros sí. Bueno, el punto es, ¿qué necesaria es entonces la identidad para realizar la misión? Y para realizar y terminar nuestra misión es importante cuidar nuestro caminar. Ok, entonces retomemos Lamentaciones 3:40, versión al día. Mire cómo dice acá: hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor. Pero ¿quiénes son los que se van a examinar a sí mismos? Pues nosotros mismos, porque el Señor no te ha llamado a que examines al que tienes al lado, ni a la hermana que está a la par tuya, sino que somos llamados a examinarnos nosotros mismos. Si usted me permite utilizar ahí sí que en buena onda, hermano, la expresión, usted y yo tenemos que ser nuestros propios espías de nuestro Canaán espiritual. Así como Moisés envió 2 espías a reconocer, a hacer un reconocimiento en la tierra de Canaán, nosotros no tenemos que andar espiando al hermano de la par, ¿verdad? Sino tenemos que espiarnos a nosotros mismos, hacer un examen de conciencia en cuanto al camino que estamos caminando. Por eso estoy poniendo estas bases, porque ahorita le voy a dejar ver los caminos que hermano, que tenemos que analizar para ver si no estamos caminando en ese camino y hoy volvernos al Señor en arrepentimiento. Mire, la versión Ausejo, el mismo pasaje dice: examinemos nuestra conducta, revisémosla y convirtámonos al Señor. O sea, la conversión, el arrepentimiento es la consecuencia de haber hecho un examen conscientemente de nuestros caminos. La versión israelita nazarena dice, esta me gusta mucho: examinemos nuestros caminos, investiguémoslos y volvámonos a Jehová. Entonces yo te quiero llevar un tour para que examinemos caminos, hermano, que no son agradables delante del Señor, y miremos si no estamos caminando en alguno. Amén. Bueno, entonces Proverbios 5:21 dice: nuestros caminos están a la vista del Señor y Él examina todas nuestras sendas. Entonces, cuando hablamos de los caminos, hay caminos buenos y hay caminos malos. Incluso la Biblia dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, rectos, pero ¿cuál es el final de ese camino? Es un camino de muerte, porque no está analizando adecuadamente ese camino. Entonces, dentro de los caminos malos, hermano, que yo le voy a poner en pantalla, pues ya en unos 11 minutos, hermano, le voy a dejar ver algunos. Tal vez nos vamos a estacionar para ver alguno de ellos. Solo déjeme ponerle este texto que es importantísimo. Salmo 119, verso 101. Dice: de todo mal camino he frenado mis pies. ¿Para qué? ¿Para guardar qué? Entonces, la enseñanza por espejo sería: si no refrenamos nuestro caminar, nuestros pies de todo mal camino, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? No vamos a guardar la palabra. Y por eso, el que anda en los malos caminos, aunque un ángel le baje a predicar, no va a guardar la palabra. Puedo meter otro poquito más en la punta de la espada. Aunque Dios mismo le hable, no va a guardar la palabra. Si la Biblia, cuando habla de Israel, dice que echaban a las espaldas las palabras. La Biblia dice: te he enviado continuamente a mis siervos, los profetas, centinelas, para que te hagan volver de tu camino, y no les has escuchado.
Hermano, Adán y Eva en el huerto escucharon la voz que caminaba en el paraíso y en el huerto, y en lugar de ir en pos de ella, se escondieron de la presencia de Dios porque andaban mal. Samuelito, hermano, junto al arca del pacto, escuchó 3 veces el llamado del Señor, pero no pudo discernir la voz, aunque estaba junto al arca del pacto, que representa presencia de Dios, pero no necesariamente por eso pudo discernir la voz. Pero entonces entendió Elí y dijo: a este quien lo está llamando es Dios. Y le dijo: mira, si te vuelve a llamar, le vas a contestar: habla que tu siervo escucha. Y cuando él le dice: habla que tu siervo escucha, hasta ahí le soltó la profecía. Hágame favor y repita conmigo: Dios está hablando. Dios sigue hablando. Pero ¿sabe qué es lo lamentable? Que no todos le escuchan, porque están en otra frecuencia. Entonces Dios quiere traer ese tiempo de restauración. ¿Por qué? Porque al nosotros volvernos del mal camino, si es que andamos en alguno de ellos, vamos a poder guardar la palabra. Y acuérdese la promesa que le hicieron a Filadelfia: por cuanto guardaste la palabra de mi paciencia, yo te voy a guardar de la hora de la tentación que va a venir sobre la tierra y sus habitantes. Hermanos amados, nos conviene guardar la palabra del Señor. Usted la guarda y lo guardan. Usted guarda la palabra y lo guardan de lo que va a venir, y lo siguen preparando para el encuentro con el Señor. 7 minutos para 50 minutos. Aquí está. Ahí está. Ok, 7 minutos. Le voy a poner en pantalla algunos. No quiero decir que son los únicos, ¿verdad? Pero tenemos que analizar todos los malos caminos para ver si no andamos caminando en alguno de ellos. El camino torcido, camino de los nómadas, el camino de los padres de impíos, el camino de los adivinos, el camino de Egipto, el camino de los gentiles, camino de Ofra, camino de Joronaim, que hay que explicar todos estos, camino de muerte, camino de ruina, de mentira, de los perversos, de los malvados, de Basán, de la mujer adúltera, el camino de Bet-Semes. ¿Puedo cambiar ya? Camino de Caín, el camino de los insensatos, camino de traición, el camino del perezoso, el camino de pecadores, el camino de Sodoma, el camino de Timnat y el camino de Shur. Por lo menos nos podemos deleitar, hermano. Bueno, no en los malos caminos, ¿verdad? Sino por lo menos en analizar. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos. Ese es el Lamentaciones 3:40. No sé si estoy en la misma nota, mamita. No, yo voy por otro lado, perdón. Pero 26 caminos. Por eso le pido, y me pido a mí mismo también, no dar por sentado: no, eso del restaurar del caminar es para otros, para mí no. ¿No será que por lo menos andamos en uno de estos? Mire, quiero ver. Este está muy bueno, pero tal vez, pero como me queda poquito, no, mejor aquí y sigo después con los demás. Camino torcido. Números 22:32, versión Jerusalén número 3. El ángel de Jehová le dijo, y el ángel de Jehová es Cristo, ¿verdad? ¿Por qué le has pegado a tu burra? Con esta ya van 3 veces. Hermano. Dios le llevaba contabilizadas las veces que le pegó a la burra. Hay que tener cuidado, ¿verdad? ¿A quién se le pega?
¿Ah? Porque a un marido le pueden llevar contabilidad las trompadas que le da a su esposa. Trompada no es mala palabra aquí. Ok. Manada, golpecito. Con esta ya van 3 veces. He sido yo el que he salido a cerrarte el paso, profeta, porque este es para mí un camino torcido. ¿Y quién estaba caminando por el camino torcido? No era cualquiera, era un profeta a quien Dios le hablaba también. Pero andaba en un camino torcido. Usted sabe el contexto y la historia de todo esto, ¿verdad? Es un pueblo enseñado, porque le habían ofrecido riquezas, dinero, para que fuera a maldecir al pueblo, ¿verdad? Eso era, ¿verdad? Y él primero dijo que no, pero ya después como que la tentación ya permeó su mente y su corazón. Y entonces ya cuando le volvieron a preguntar, ¿saben qué? Le voy a preguntar al Señor. Ya cuando vio que el manojo, los dólares ya eran sustanciosos, además dijo, ay, le voy a preguntar al Señor, ¿verdad? Y el Señor le dijo, ve. Pero iba a ir sin el agrado de Dios. Puede ser que a veces nosotros caminemos en un camino que por insistencia el Señor nos diga, ve, pero vas a ir sin mi agrado y sin mi respaldo, sin mi presencia. Por eso Moisés le dijo al Señor, Señor le dijo, mira, yo muchas gracias, estoy leyendo entre líneas, muchas gracias por el ángel que nos vas a enviar, pero si tú no vas con nosotros, yo no quiero la abundancia de Canaán. Yo prefiero el calorcito del desierto, pero con tu presencia, y no toda la abundancia sin tu presencia. Porque, hermano, sin la presencia del Señor no se le siente gusto a nada, ¿verdad? Pero mire cómo dice la versión Ausejo, 2 minutos y oramos. El ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has apaleado por 3 veces a tu burra? Soy yo quien he salido a cerrarte el paso, porque este precipitado viaje tuyo no me agrada, me desagrada. Y una de las cosas, uno de los errores que cometió el pueblo de Israel, según el Salmo 106, es que no esperaron el consejo del Señor. Si me lo pueden leer y con esto cierro. No esperaron el consejo del Señor. Salmo 106, por favor. Este precipitado viaje tuyo no me agrada. Nosotros podemos caer en el error de no esperar el consejo del Señor y decir, bueno, como ya no me dijiste nada, yo tomé por resultado que tú querías que yo fuera. Hermano, hay quienes se mueven de congregación, se mueven de país, toman decisiones, pero decisiones que son trascendentales, que pueden estorbar su destino, hermano, y no piden el consejo del Señor. Y el pueblo de Israel, uno de los errores que cometió es que no esperaban el consejo del Altísimo. No sé si lo tenemos por ahí, léetelo. Pero pronto se olvidaron de sus obras, no esperaron su consejo. Póngase de pie, por favor. Ya se me terminó el tiempo, pero gracias a Dios, el Señor nos presta la vida y nos siguen dando oportunidad, pues seguimos platicando de esto. Pero quizá quisiera cerrar con una oración, y primeramente pidiéndonos, empezando por mí, que hagamos una reflexión, un escudriñar de nuestros caminos, y en base a este, ¿es agradable nuestro caminar al Señor? ¿El camino por donde estamos caminando le agrada al Señor? En su misericordia Dios le salió al encuentro al profeta
si la burra no le hubiera hablado, Dios lo hubiera matado. ¿Y cuántas veces nosotros posiblemente estamos caminando en caminos que no son agradables delante del Señor? Nuestros pasos no son agradables delante del Señor, nuestra conducta. Y el Señor comienza en su bondad, en su amor tan precioso, nos empieza a cerrar las puertas, posibilidades, oportunidades, un montón de cosas. Señor, ¿y por qué no se me dio esto? ¿Por qué no se me dio lo otro? ¿Por qué en lugar de abrirse las puertas todas se están cerrando? Yo no quiero generalizar, pero ¿no será que cuando se nos cierran todas las puertas, una de las razones, por eso digo no quiero generalizar, ¿no será que una de las razones es que el Señor está cerrándolo todo porque nuestro caminar no le es agradable? Padre, aquí estamos delante de ti, agradeciendo tus bondades, tu misericordia, Señor. Esas misericordias que derramaste sobre nosotros y que al darnos la vida nos das la oportunidad de corregir, de enmendar delante de ti lo que quizá no estamos haciendo bien. Gracias te damos porque tu palabra nos sirve a nosotros, Señor, como una guía, como un espejo en donde podemos hacer que se refleje, Señor, nuestra conducta, nuestro caminar, papito lindo. Pero gracias porque tenemos la oportunidad de volver nuestro corazón a ti. Esta mañana, Señor, vamos a hacer una reflexión exhaustiva, concienzuda, escudriñando, Señor, los caminos, nuestra conducta. Es nuestra conducta agradable delante de ti, que podamos obtener ese testimonio precioso como lo obtuvo Enoc, que tuvo testimonio de haberte agradado. Y por eso, Señor, te lo llevaste, por eso desapareció, porque tuvo testimonio de haberte agradado. Pero si ese testimonio no es pleno en nuestra vida, gracias por la oportunidad que nos das de poder volver nuestro corazón a ti en arrepentimiento y decirte, Señor, perdónanos. Perdónanos si hemos estado caminando precipitadamente en un camino en el cual no tomamos consejo y solamente tomamos las decisiones sin esperar, Señor, qué es lo que tú pensabas acerca de eso. Yo te pido por aquellos, Señor, que están a punto de tomar decisiones muy trascendentales, Señor, que podrán bendecir o estorbar el curso de su vida. Te pido, Señor, por aquellos que están al contacto de tu voz, de esta palabra, de este llamado, y los que están conectados por medio de las diferentes plataformas, Señor, que están por tomar decisiones trascendentales, Señor. Si son hijos tuyos, por favor, Señor, notifícales tú si te agrada la decisión que van a tomar o te es desagradable, Señor, para que al ser agradable, Señor, y teniendo el permiso tuyo, Señor, podamos ser receptores de bendiciones, de abundancia, de prosperidad, de alegría y de felicidad. Por favor, Señor, estorba el camino de aquellos que van rumbo a una muerte, aquellos, Señor, que por no haber tomado el consejo van rumbo a la destrucción, quizá a un accidente, quizá a una situación, Señor, que habrá de detenerlos de esa forma, porque aún ahí podemos ver tu misericordia, Señor bendito, cuando sales a nuestro encuentro y para nuestro caminar desagradable, permitiendo que hayan cosas que son adversas, pero que son parte de las misericordias tuyas, Señor, cuando nos sales al encuentro. Sal al encuentro nuestro, Señor, por favor, en el nombre de Jesús te lo pedimos, y nosotros volvemos nuestro corazón en arrepentimiento a ti para suplicar el